Continuando con el análisis del documental El Poder del Dinero, durante este video estableceré mi análisis sobre el capítulo número 3 denominado Burbujas en el Aire. Durante el documental nos enseñan, ¿verdad?, en este capítulo sobre qué es una burbuja de aire, qué es un mercado de valores, y nos ejemplifica, ¿verdad?, cómo surgen las burbujas en el aire y los mercados de valores, enseñándonos un poco acerca de lo que sucede en el mercado de valores y cómo estos, ¿verdad?, llevan a explotar o a dejar de existir. Para comenzar el análisis estableceremos qué es una burbuja en el aire. Y en derecho bancario y bursátil existen varias denominaciones. La primera denominación es que se le conoce como burbuja de humo, también se le conoce como burbuja financiera, como burbuja bursátil o burbuja especulativa. ¿Y qué es una burbuja en el aire? Una burbuja de aire es el desplomo o el aumento despilfarrado del mercado de valores o de los precios o activos, que en su momento de tan altos que son estos precios llegan a desplomarse o llegan, como el ejemplo de una burbuja, a estallar y irse abajo a pique, ¿verdad? En este punto, pues el video o el documental nos habla acerca del mercado de valores. Y el mercado de valores no es más que un mecanismo que utilizan las sociedades, o en este caso el mercado de valores, para que los accionistas o las personas compren acciones, mercado de valores, para que al final con esta compra puedan beneficiarse, ¿verdad?, significativamente en dinero. El documental nos muestra un poquito acerca de cómo es la inversión en los mercados de valores y especifica que las personas invierten en cierta cantidad de acciones porque lo que buscan es que con la cantidad así sea el beneficio o la ganancia que tengan de estos. También el video nos habla de los famosos cracks. ¿Y qué son los cracks? Los cracks pues son aquellos aumentos nuevamente de productos, ¿verdad?, o del mercado, que al momento de desplomarse también se desploman con línea, ¿verdad?, activos, pasivos y más, no solo los mercados sino también los productos. De esta cuenta, pues en el video, ¿verdad?, nos habla específicamente o nos ejemplifica sobre estas burbujas de aire, y uno de los primeros ejemplos que nos da pues es el ejemplo de un personaje importante para los cracks o las burbujas de aire llamado John Lowe, y el segundo ejemplo es una sociedad llamada Enron. Para comenzar con el análisis de estos ejemplos, pues el documental nos habla un poco acerca de una de las sociedades más importantes que se dieron, ¿verdad?, en monopolio en Europa, y es la llamada Sociedad de las Indias Orientales. Específicamente en 1690 en Ámsterdam, para poder cuidar a los mercaderes, se creó lo que es el primer banco central de América. Y esta pues en el video nos menciona que era como el primer invento o la primera innovación de este tiempo. Sin embargo, no solo era ya que la Sociedad de las Indias Orientales fue la segunda gran innovación, ¿verdad?, en esta época, en donde se creó, ¿verdad?, esta asociación a base de 6 países que lo que querían era comercializar, ¿verdad?, de manera más rápida y más beneficiosa lo que en Europa les encantaba, que eran las especies, ya que estos comercializaban especies como lo era el cardamomo, la pimienta, la nuez moscada, ¿verdad? Y nos hace un pequeño chiste, ¿verdad?, el economista Neil Ferguson, al decirnos de que en Europa pues les gustaba mucho que la comida tuviera olor y que sabiera rico, ¿verdad? En este punto pues la sociedad lo que buscaba era un monopolio, lograr encontrar, ¿verdad?, las brechas para poder comercializar a India, a China, ¿verdad?, y poder tener básicamente una gran fuerza en cuanto a la comercialización de las especies, y pues esto lo hicieron a través del mar. Y lo que conocíamos como los barcos ahora ya no eran solo para llevar las especies de un país a otro, sino también los utilizaban para poder hacer sus negociaciones y sus acuerdos internacionales. Uno de los barcos más importantes que nos menciona acá es el Batavia, en donde utilizaban, ¿verdad?, para poder hacer estas negociaciones que se les mencionó anteriormente.
Lo que más me llama la atención de esta sociedad de las Indias Orientales, así como le llamó la atención al personaje John Law, es que esta, ¿verdad?, para poder establecer más ganancias de su sociedad, lo que hicieron, ¿verdad?, fue dar, ¿verdad?, a las personas que pudieran invertir en sus acciones y comprar acciones, a tal punto de que si compraban acciones podían beneficiarse en ganancias, ¿verdad? Una de las personas más importantes que ganó, ¿verdad?, con estas inversiones en las Indias Orientales fue la familia Bird, en donde su patriarcado logró tener, ¿verdad?, o triplicar las acciones que invirtieron. Nos dice, ¿verdad?, que Bird invirtió 6.000 florines y al momento de darse sus ganancias, estas ganancias llegaron a ser de 500.000 florines. Así como a mí me llamó la atención esta historia, pues también a John Law también le llamó la atención. John Law, ¿verdad?, en el documental nos dice que era una persona estafadora, un ex convicto, una persona que le gustaba el dinero pero a través de las apuestas, y era considerado como la persona que inventó las burbujas del aire, ¿verdad?, o burbujas bursátiles, y conocido como un fallido genio financiero. ¿Por qué? Porque él dijo que le llamaba la atención lo que estaban haciendo las Indias Orientales, específicamente lo que hacían en el Banco de Ámsterdam. Sin embargo, no estaba de acuerdo que las acciones ¿verdad?, sus ganancias fueran solamente para que no hubiera algo palpable, sino que él decía que se necesitaban billetes, y esa era como lo fallido que tenían las Indias Orientales, a tal punto que John Law ganó la confianza de París, Francia, que en ese momento pues estaba en aprietos, ¿verdad?, y no estaba en un buen momento por las guerras, ¿verdad? Si no confiaba en alguien que los sacara a flote, pues iba a tener su tercera bancarrota. Para no hacer muy largo el análisis, pues la burbuja de aire surgió porque la confianza que le dieron a John Law de las acciones llegó a que John Law se fuera rico, ¿verdad? Sin embargo, no sabía cuándo parar, porque imprimía billetes, porque efectivamente le dio a los ciudadanos de Francia y también a los ciudadanos de Mississippi la oportunidad de hacerse millonarios, es decir, millonarios, ¿verdad? Y como lo denominaban en el documental. Sin embargo, pues no sabía cómo detenerse, no sabía qué iba a pasar si estos incrementaban a grandes cantidades. Tanto fue así que esta persona, ¿verdad?, construyó su propio banco y su propia sociedad, y hasta la tenía en un mismo lugar llamado el Palacio Magasin. Es decir, que cuando aumentaban los precios, él no se sentía como que amarrado o acorralado, sino que al contrario, como de un lado de su palacio, ¿verdad?, tenía la impresión de los billetes, pues podía imprimir cuando él quisiera, y del otro lado tenía una sociedad en donde pues hacía acciones, a tal punto que él logró hacer la primera estafa financiera, ¿verdad? Y el documental nos dice que él se convirtió en el primer traficante de influencias. ¿Por qué? Porque lo que hacía era que las personas que invertían en las acciones, los primeros que invertían en las acciones, pagaban las acciones o las ganancias de sus segundos accionistas. Es decir, que se hacía una cadena, ¿verdad? Y al momento de darse la gran estafa o la gran burbuja del aire, fue porque ya no supo cómo pagar estas acciones y ya no supo de dónde sacar el dinero. Y obviamente por la confianza que tenían los franceses y que había logrado en Mississippi y en una gran cadena de monopolio de mercado de valores, terminó estallando y terminó en la bancarrota y hasta preso. Otro de los ejemplos pues era la sociedad de Enron, que esa sociedad era una sociedad de energía eléctrica que tenía o le daba suministro de energía eléctrica a muchos países.
y lo que buscaba con esto era poder llenarse, ¿verdad?, los bolsillos de dinero, pero no era suficiente brindarle energía eléctrica a las personas de los diferentes países, sino que ellos querían más, a tal punto que llegaron a estafar, ¿verdad?, a los consumidores y a los administradores y a quienes se beneficiaban con las acciones de esta sociedad. ¿Por qué? Porque después de dar energía constante llegaron a existir apagones de energía eléctrica, y al momento de existir apagones constantes decidieron investigar, a tal punto que se dieron cuenta que efectivamente estas acciones que se les daban de estas sociedades eran falsas, que la energía eléctrica era solo para poder estafar a las personas, y se dio básicamente el desplomo o la explotación, ¿verdad?, de esa segunda burbuja de aire. El documental nos dice que la sociedad de Enron era la niña del Wall Street. ¿Por qué? Porque le daba bolsa de valores, porque al mercado de valores le daba acciones que servían, ¿verdad?, para los ciudadanos. En sí, y terminando con el análisis, pues yo llego a la conclusión de que Burbujas en el Aire efectivamente nos muestra, ¿verdad?, que el mercado de valores, a pesar de que es un buen campo para poder invertir y hacerte millonario, también debemos de establecer el riesgo que va a existir al momento de invertir. ¿Por qué? Porque tú no sabes cuándo este mercado de valores, cuándo esta burbuja de aire se llega a explotar y se convierte en un crack, a tal punto que vas a llegar a la bancarrota o vas a tener que vender tus acciones por un menor precio y al final se va a perder lo que realmente se invirtió. Lo que muchas veces hoy en la actualidad estamos viendo como las pirámides de inversiones, ¿verdad? Aquellas grandes estafas que están existiendo en la actualidad, en donde las personas consiguen socios, consiguen personas para que inviertan, pero quienes tienen la ganancia son los que están en la pirámide más alta, que al momento de que esta llega a colapsar y llega a reventar, los que están abajo terminan perdiendo. Y esto es en la actualidad. Y esto prácticamente nos da a entender que las burbujas en el aire llegan a existir desde tiempos anteriores hasta la época, y que realmente el mercado de valores no es tan sostenible como de verdad nos hacen creer. Este fue mi análisis. Muchas gracias.